Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este resumen de la información andaluza. Les vamos a contar todo lo que ha ocurrido esta semana en la comunidad autónoma. 2010 fue un año sin duda para olvidar en cuanto a economía se refiere. Los consistorios son parte de los grandes perjudicados por la crisis económica, pero el Ayuntamiento de Fuengirola se perfila como ejemplo de austeridad en el que el consistorio ha multiplicado sus esfuerzos en ayudas sociales y también empleo. Como ha venido sucediendo desde el pasado año 2006, el balance que la alcaldesa ha realizado de 2010 es una consecuencia del buen funcionamiento del plan de austeridad municipal que se aplicó como ejercicio de responsabilidad de un equipo de gobierno que vio venir la crisis incluso mucho antes de que el propio presidente Zapatero la reconociera como tal. El que acaba de dejarnos también ha sido en España un año complicado. La crisis económica ha afectado de lleno a las familias y nuevamente a los ayuntamientos, administraciones públicas más cercanas para los ciudadanos que necesitan servicios. De esta forma y dentro del área de bienestar social, Oña se ha referido al trabajo realizado desde la Concejalía de Empleo. Pese a no ser de competencia municipal, el ayuntamiento buscó trabajo a 485 personas. Además, se le ha dado formación para cualificarlos de forma que puedan tener más facilidad a la hora de encontrar un empleo a 262 personas. Además de en empleo, donde tampoco tiene competencias el ayuntamiento, es en el área de servicios sociales, cuyas instalaciones en Blanca Paloma se ampliarán muy pronto como consecuencia del traslado a otras dependencias de igualdad. 2010 fue también el año en que abrió sus puertas una nueva guardería municipal, la de Las Viñas, la cuarta construida por el ayuntamiento en la ciudad. En materia de igualdad, sabéis que ha sido reconocida la gestión municipal por la Cámara de Cuentas. A ello se suma la realización de 60 actividades en las que participaron 3.100 personas y la puesta en marcha con gran éxito de la primera feria de mujeres empresarias celebrada en nuestra ciudad. La Concejalía para la Igualdad verá mejoradas e incrementadas aún más sus cifras con el traslado al nuevo edificio ya remodelado de la antigua tenencia de Alcaldía de los Boliches que compartirá con Juventud. Se consolida el Skate Plaza, se han hecho ya distintas actividades en el mejor parque de skate de España y este año además se ha estrenado una cafetería que es una concesión municipal. Una concejalía que también organiza viajes y talleres con mucho éxito. Igual sucede en la de la tercera edad, con 73 actividades realizadas el pasado año y 10.400 jubilados participantes. El área de inmigración prestó 4.150 atenciones de todo tipo. La alcaldesa ha destacado los 8 millones de euros invertidos en 2010 en la construcción, entre otras, de 4 pistas de pádel en el complejo El Ola, una de hockey en el Santa Fe o el centro de tenis de Los Pacos, al margen de la remodelación de otras 13 calles y la creación del Parque de los Deportes. Uno de los proyectos estrella será sin duda el del parque fluvial, cuya construcción ya ha comenzado. En deporte hay 61.000 usuarios, creo que hemos batido todos los récords. En limpieza se ha conseguido la escoba de platino. En materia de seguridad ciudadana, la plantilla de policía local ha alcanzado los 156 agentes gracias a la incorporación de 26 nuevos policías. También se ha ampliado en más del doble el edificio de la jefatura, lo mismo que ha ocurrido con el de la oficina de turismo. En materia de medio ambiente, la puesta en funcionamiento del único huerto solar del país, creado sobre cubiertas de los edificios públicos, la realización de más de 20 campañas de concienciación, la adquisición de nuevos vehículos ecológicos y la creación de carriles bici le valieron a nuestra ciudad la consecución del Premio Progreso y de 4 banderas verdes a nivel andaluz. Esperanza Oña se ha mostrado satisfecha de su gestión y confiada en que las cifras no se tornen negativas en 2011, y es que todo apunta a que la situación económica por la que atraviesa nuestro país seguirá siendo igual de mala. Almería lleva a cabo el primer curso de fotografía científica gracias al Centro Andaluz de Fotografía. Varios tipos de instantáneas, como la infrarroja o la ultravioleta, serán algunas de las técnicas que los participantes de esta iniciativa podrán aprender. Fotografía infrarroja, ultravioleta o termografía son algunas de las técnicas que los 15 participantes tendrán la oportunidad de desarrollar en el primer ciclo formativo de fotografía científica en el Centro Andaluz de la Fotografía durante este fin de semana. Tenemos que estar a la altura de los tiempos y la fotografía hoy no solamente es un vehículo de comunicación, no solamente es un vehículo de disfrute, no, digamos que es mucho más cosa, tiene una utilización científica. Luis Monge, el prestigioso profesor de fotografía científica, será el encargado de impartir este taller dirigido a especialistas de diferentes ámbitos profesionales, como médicos, biólogos o policías. Luis Monge es un experto impresionante sobre fotografía científica y lo que nos viene a contar es un hombre muy cotizado por su experiencia intelectual como profesor en la Universidad de Alcalá de Henares.
es un hombre muy querido por los científicos. Se presentarán técnicas de trabajo innovadoras, como la máquina de termografía manipulada por ordenador creada por el propio Luis Monge. Incluso se recreará un asesinato al más puro estilo CSI. Técnicas que están acostumbrados a ver muchas veces en los seriales de policía científica y tal, ¿no? Pues cómo se fotografía la huella a través del tiempo, ¿no? Cómo es posible encontrar, o cómo, por ejemplo, podría ser si Tutankamón murió de un cáncer o murió de otro tipo de enfermedad. La fotografía añade un estudio muy interesante para poder desarrollar digamos como herramienta de trabajo. El taller comenzará mañana viernes a las 5:30 de la tarde y finalizará la mañana del domingo. Esta semana desde Andalucía, Antonio Sanz ha anunciado que 112 ayuntamientos del Partido Popular han recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de Aguas. El secretario general del partido, Antonio Sanz, ha advertido que la norma andaluza solo tiene afán recaudatorio y que incluye nuevas figuras impositivas, algo intolerable, ha dicho, en estos tiempos de crisis económica. 112 ayuntamientos del Partido Popular han recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de Agua. El partido alega que vulnera la autonomía local y aumenta la presión fiscal sobre las familias. El secretario general del Partido Popular, Antonio Sanz, afirma que afectará gravemente al tejido económico de la comunidad. El Partido Popular, a través de la presentación de este escrito, además de en defensa de la autonomía local, siempre nos hemos mostrado absolutamente en contra de la creación de nuevos cánones que significaban un incremento de impuestos, claramente, que afectaría a las familias y que afectaría a sectores económicos estratégicos de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo puede ser el turismo o como por ejemplo puede ser la agricultura, que se verían gravemente afectados por una subida de impuestos en un momento de crisis económica. Sanz ha advertido de que la norma andaluza solo tiene afán recaudatorio y ante la situación de crisis económica resulta un despropósito. Asimismo, ha añadido que la Junta vulnera también la autonomía financiera al obligar a los ayuntamientos a recaudar estos impuestos que son de su competencia. Es una auténtica barbaridad y un despropósito ante la situación de crisis económica que viven las familias. Por eso, uniéndolo al conflicto en el ámbito de la autonomía local, porque se plantea un canon de servicios generales cuyo destino es simplemente hacer frente, por ejemplo, a los gastos de la Administración andaluza sin que exista ningún control de gasto de la misma por parte de los que le obligan a cobrarlo. Es decir, la Junta crea los impuestos y le obliga a cobrarlos a los ayuntamientos. Los populares creen que la Ley de Aguas de Andalucía lesiona el principio de autonomía local que consagra la Constitución y creen además que atenta al reparto de competencia con la atribución de cánones que no les corresponde a la Junta sobre las corporaciones locales. Según el PP, de esta forma los ciudadanos tendrán que pagar casi el doble de lo que están pagando por el consumo de agua, sobre todo porque a partir de esta norma se van a imponer 4 cánones a todos los ciudadanos. En otro orden de cosas, el Popular se ha pronunciado sobre el caso Mercasevilla. En ese sentido ha apuntado que la situación del consejero de Empleo es insostenible y que el asunto merece una investigación a fondo. Más cosas. Desde el sindicato SATSE se han aportado datos que demuestran que la plantilla presupuestaria de enfermería del SAS ha ido reduciéndose considerablemente en los últimos años. Desde el sindicato afirman que es necesario el incremento de esta plantilla para compensar las cargas de trabajo, así como la ratio media de enfermería por habitantes. SATSE Andalucía denuncia la reducción continua que viene sufriendo el colectivo de enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Desde el sindicato han aportado datos que demuestran que la plantilla presupuestaria de enfermería del SATS ha ido decreciendo considerablemente en los últimos años, como queda en evidencia en la memoria que corresponde al pasado ejercicio publicada esta semana. No obstante, según SATSE Andalucía, la disminución de estos puestos de enfermería difiere con el aumento general de la plantilla total del SATS, ya que en 2007 y 2009 la plantilla presupuestaria del SATS se incrementó en 1.091 trabajadores, pasando de 83.088 trabajadores en 2007 a 84.179 en 2009. El aumento se experimentó principalmente en categorías como los médicos de familia o auxiliares de enfermería.
Son datos que el colectivo considera que demuestran la necesidad de incrementar la plantilla de enfermería del SAS para compensar las cargas de trabajo, así como la ratio media de enfermería por habitantes del resto de servicios sanitarios del Estado y de la Unión Europea. Dejan claro el doble discurso de la Consejería de Salud sobre la importancia de la enfermería en el sistema sanitario, cuando la realidad es que llevan años reduciendo la plantilla, reprochan desde SATSE. Para este sindicato, las nuevas competencias asumidas por profesionales de enfermería son positivas, siempre que los centros cuenten con la dotación de personal adecuada para afrontarlas. Esta semana ha continuado el juicio en Sevilla contra el menor apodado como el Cuco, imputado en la muerte y violación de la joven sevillana Marta del Castillo. En la sesión de esta semana, los policías que registraron el piso de León 13 el día de la muerte de la joven fueron muy valiosos. También el miércoles fue un día clave porque declaraban amigos comunes de Marta y Miguel. La quinta jornada de la vista que se sigue en el juzgado de menores de Sevilla contra el Cuco, presuntamente implicado en el asesinato de Marta del Castillo, ha aportado valiosos testimonios de los policías que inspeccionaron la vivienda donde presuntamente murió la joven sevillana el 24 de enero de 2009. Los agentes han confirmado que hallaron restos compatibles con sangre en 4 lugares distintos del dormitorio del asesino confeso Miguel Carcaño, también en el reposabrazos trasero del coche de la madre del chico. Todo ello confirma, según la abogada de la familia de Marta, su tesis de que en aquel piso esta fue asesinada y que el coche fue utilizado para trasladar el cuerpo. Es esta una semana de testigos clave. El miércoles declararán 9 amigos comunes de Marta y Miguel, algunos de los cuales participaron en la búsqueda de la víctima la misma noche de su desaparición. El jueves será el turno de un vecino de Miguel Carcaño que vio cómo éste empujaba una silla de ruedas en la que supuestamente trasladó el cuerpo, la misma escena que contempló el dueño de un bar hacia las 2 de la madrugada. Y el viernes el juez escuchará a otros 6 jóvenes que estuvieron supuestamente con el Cuco la noche del crimen. Y de forma paralela al juicio de menores, el juzgado de instrucción número 4 ha citado el martes al asesino confeso y a sus 3 presuntos cómplices mayores de edad para una declaración indagatoria y para notificarles el nuevo auto de procesamiento. La Fiscalía pide para Javier GM, apodado el Cuco, 6 años de internamiento por 2 presuntos delitos de violación y 1 de asesinato. Desde Andalucía, la portavoz popular del partido, Rosario Soto, se ha referido a las irregularidades del caso Mercat Sevilla, solicitando una comisión de investigación sobre estas supuestas irregularidades en torno a este asunto. En cuanto a empleo, ha indicado que pedirá la comparecencia de los altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta para que den explicaciones sobre los expedientes de regulación de empleo tramitadas en la última década. También ha lamentado que solo se hayan puesto en marcha 2 planes para fomentar el empleo. El Partido Popular demandará que comparezcan todos los altos cargos de la Consejería de Empleo, así como del SAE y del FAFE, que hayan tenido responsabilidad de los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta en los últimos 10 años. La portavoz del partido en Andalucía, Rosario Soto, además ha solicitado una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades enmarcadas en el caso Mercat Sevilla. Queremos insistir una vez más que nos parece terrible que habiendo en Andalucía más de 1.100.000 parados, exista paralelamente esta caótica política de empleo. Cuando Andalucía asumió las competencias en materia de empleo, en lugar de mejorar la política en materia de empleo, ha servido en nuestra tierra, lamentablemente, una vez más, para empeorar esas políticas de empleo, con la caótica gestión del SAE y de la FAFE. Asimismo, la dirigente ha considerado que el presidente de la Junta tiene motivos suficientes para renunciar a la presidencia y no ser el candidato a las próximas elecciones autonómicas. Que solo con las políticas de empleo gestionadas o no gestionadas, desde luego llevadas a cabo por el presidente de la Junta de Andalucía, por Griñán, es motivo más que suficiente para que Griñán renuncie a la presidencia y, desde luego, a la candidatura, porque es un escándalo detrás de otro y una vergüenza detrás de otra.
La portavoz ha criticado que no se están ejecutando las partidas políticas de empleo y ha lamentado que los planes Protege Menta, según ella, los únicos que se han puesto en marcha para fomentar el empleo, hayan desaparecido y que los últimos 4 planes de empleo juvenil anunciados por el Gobierno no se hayan llevado a cabo. En otro orden de cosas, Soto ha anunciado que su formación llevará una iniciativa en el Parlamento para defender el Estado de las Autonomías, porque según la opinión de su partido, el Estado no ha fracasado, pero sí la Junta de Andalucía ha fracasado en las políticas de empleo en los últimos 30 años. Y también en Sevilla, aunque en otro lugar, encuentro de los populares en el Fórum Europa en Tribuna Andalucía. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, era presentado por el líder del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas. De la Torre se ha referido a los ayuntamientos como pieza fundamental de administración y ha defendido un nuevo sistema de financiación local. Un tópico carente de fundamento, así ha denominado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la supuesta confrontación entre las provincias de Málaga y Sevilla, algo según el dirigente difundido por los obedientes portavoces socialistas. El edil de la ciudad de Málaga, que ha sido presentado por el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, y por el candidato del mismo partido a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha defendido durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna de Andalucía, en la capital hispalense, que la verdadera confrontación tiene lugar entre Málaga y la Junta de Andalucía a causa del abandono por parte del gobierno andaluz hacia su ciudad. La confrontación entre Málaga y Sevilla. Creedme, amigo, esta es una mentira repetida 1000 veces, que pese a Goebbels no se convierte en verdad. Lo que hay es una confrontación, o enfrentamiento, según queramos llamarle, entre la ciudad de Málaga y la Junta de Andalucía, no entre Málaga y Sevilla. Obligada esa confrontación Málaga-Junta de Andalucía por el continuo abandono y la retahíla de promesas incumplidas de esta última. Según de la Torre, crear una falsa polémica entre dos ciudades se trata de una técnica demasiado vieja para escurrir el bulto e intentar escapar de sus responsabilidades. Hay que crear una red de grandes ciudades andaluzas, aprovechar las sinergias y así poder competir, ha defendido el alcalde malagueño. En otro orden de cosas, de la Torre se ha referido a los ayuntamientos como pieza fundamental de administración más cercana a los ciudadanos y ha defendido la necesidad de un nuevo sistema de financiación local que favorezca la descentralización y una mejor autonomía financiera para los entes locales. Lo que toca ahora, y lo que en realidad debería haber tocado siempre, es el esfuerzo, el compromiso, el trabajo bien hecho. Cada uno en su nivel político y administrativo, pero siempre el trabajo diario y permanente, la toma de decisiones y la solución a los problemas de los administrados. En esa tarea, los ayuntamientos son pieza esencial como administración más cercana, más próxima a la ciudadanía. Muy desaprovechada, lo veremos luego. Esta es una realidad obvia, casi tozuda, pero permanentemente olvidada por el Partido Socialista en todos los ámbitos. En relación a la configuración de la lista electoral para las próximas elecciones municipales, el alcalde ha dicho que su formación aún no está en esa cuestión y que cuando se está gobernando no se tienen esas prisas. El alcalde malagueño ha contestado con contundencia a la pregunta acerca de cuál sería un primer deseo a pedir al gobierno andaluz. De la Torre respondía que se actúe en consecuencia con la potencialidad de Málaga y no pido para Málaga nada que no pueda pedir para ninguna otra provincia andaluza, finalizaba el alcalde malagueño. Las cifras, según el Ministerio de Trabajo y sin maquillaje estadístico, indica que el número total de parados alcanza los 4.231.000 personas, un 3,19% más. Según estos datos, en 2010 el paro aumentó en 182.000 personas, el 4,51% más que en el año 2009. Cifras también desoladoras en Andalucía, donde nos encontramos 26.000 personas paradas más. Los nuevos datos del paro en Andalucía ofrecidos por el Instituto Nacional de Empleo no son nada alentadores. El número de desempleados aumentó en un 2,94% respecto al mes anterior, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Un nuevo varapalo para la comunidad autónoma andaluza, en la que el número total de desempleados es de 930.621 personas. Si se analiza en términos interanuales, el paro aumentaba en más de 62.500 personas, es decir, supuso un incremento del 7,2% respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, el número total de desempleados alcanzó en enero la cifra de 4.231.003 parados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable que arrancaba en 1996 y el más elevado, por tanto, de los 3 años de crisis que arrastra ya España.
En nuestra comunidad autónoma, por sectores, el paro aumentó especialmente en el colectivo de servicios y también subió en el colectivo sin empleo anterior. Lo hizo también en la industria, la agricultura y la construcción. Por sexos, la mayor parte de los desempleados registrados el pasado mes fueron mujeres, con 470.622 desempleadas, frente a los 459.999 que eran hombres. Por otro lado, la afiliación media a la Seguridad Social descendió en Andalucía en más de 23.000 ocupados en el mes de enero en relación con la media del mes anterior, con lo que la afiliación media se situó en 2.851.673 ocupados en toda la comunidad autónoma andaluza. Y preocupación desde Facua por las denuncias planteadas por los usuarios un mes después de la entrada en vigor de la ley antitabaco. Según la organización, Madrid es la comunidad que registra mayor número de denuncias, seguida de Andalucía y también de Cataluña. Facua Consumidores en Acción ha trasladado a las autoridades sanitarias un total de 1.138 denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos en empresas y organismos de la reforma de la ley del tabaco, que hoy cumple un mes de su entrada en vigor. Según Facua, Madrid con 314 es la comunidad con más denuncias, seguida de Andalucía y de Cataluña. Pese a ello, el portavoz Rubén Sánchez afirma que es un pequeño porcentaje. Ahora saben cuáles son los locales, los organismos que más probabilidades hay de que estén incumpliendo y por lo tanto es donde tendrían que empezar a realizar esos controles para ver que se sigue o ya no se sigue incumpliendo la norma. En los casos de que se continúe con la infracción habrá que abrir expediente, aunque lo que nos gustaría desde Facua es que precisamente la sensación de control que pueda tener el comercio, los establecimientos e incluso organismos públicos en España les lleve a asumir que la norma hay que cumplirla. Durante esta semana la entidad está remitiendo a las autoridades de 17 comunidades autónomas el segundo bloque de denuncias que le han hecho llegar los usuarios a través de la web. El pasado 14 de enero la asociación completó la presentación del primer bloque de denuncias contra 614 establecimientos y organismos. Lo que está trasladando esta semana corresponden a las planteadas por los consumidores entre el 4 y el 19 de enero. La organización espera que la gran mayoría de empresas y organismos denunciados asuman el cumplimiento de la normativa para proteger los intereses sanitarios de sus usuarios y empleados y no tengan que aplicarse sanciones. Que hay un alto cumplimiento de la norma, que la inmensa mayoría de los locales de hostelería en este país tienen asumido que no se puede fumar en su interior y por lo tanto la gente no fuma en los bares, en las cafeterías y en los restaurantes de nuestro país. Por otro lado hay incumplimientos, pero como lo hay en cualquier normativa de protección al consumidor, el que haya miles de denuncias no significa que haya muchísimos infractores, sino sencillamente que ese pequeño porcentaje de empresas que incumple está siendo controlada por los ciudadanos, van a ser denunciados y posiblemente dentro de unas cuantas semanas haya mucho más cumplimiento que antes porque saben que alguien los va a inspeccionar. Las denuncias plantean la falta de mecanismos de información y control para que se cumpla la ley de tabaco en empresas y organismos públicos, pero en ningún caso van dirigidas a particulares. Comparecencia del vicesecretario del Partido Popular, Ricardo Tarno, que ha hecho referencia a las declaraciones de unos altos cargos de la Junta de Andalucía, en las que decía que dicha consejería disponía de un fondo de reptiles para subvencionar prejubilaciones y despidos en empresas. El Popular ha exigido al presidente Griñán que comparezca de manera inmediata para explicar la existencia de este fondo y depurar responsabilidades políticas de quienes idearon y pusieron en práctica este sistema. Un exalto cargo de la Consejería de Empleo ha declarado ante la Policía Judicial que la Junta de Andalucía disponía de un fondo de reptiles para subvencionar prejubilaciones y despidos en empresas. Francisco Javier Guerrero es director general de Trabajo y Seguridad Social. Ha explicado de este modo por qué los incentivos a empresas se tramitaban al margen de la ley. La Policía Judicial cifra en más de 647 millones de euros las cantidades de este fondo para ayudar a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009. Se trata de transferencias de la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía, que posteriormente se transformó en la agencia IDEA, que sería la encargada de gestionar los pagos a los trabajadores. El vicesecretario del Partido Popular de Andalucía, Ricardo Tarno, ha exigido al presidente Griñán que comparezca de manera inmediata para explicar la existencia de este fondo de reptiles y depurar responsabilidades políticas de quienes idearon y pusieron en marcha este sistema. Ante la gravedad de este asunto,
al señor Griñán no le queda más remedio que comparecer ante el Parlamento de Andalucía y dar explicaciones sobre el papel de los miembros de su Consejo de Gobierno y de los consejos de gobiernos anteriores en este asunto. Asimismo, Tarno ha considerado inaceptable que, rozando el millón de parados andaluces, la Consejería de Empleo lleve 10 años utilizando el denominado fondo de reptiles y no fomente las políticas de empleo. Mientras cerca de 1 millón de andaluces se encuentran inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo, es decir, sin trabajo, hemos visto que durante estos 10 años la Consejería de Empleo, en vez de trabajar para avanzar en políticas activas de empleo, para crear las condiciones de empleabilidad de los andaluces, se han dedicado a los fondos de reptiles. Por último, sobre este asunto, el Popular ha sostenido que probablemente los andaluces se encuentran ante el mayor escándalo en el uso de fondos públicos en la historia de la autonomía. Y de histórico calificaban desde Comisiones Obreras el acuerdo llegado en materia agrícola. Se trata de un acuerdo social alcanzado por sindicatos, gobierno y empresarios que posibilitará la integración de casi 500.000 trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario a la seguridad social en régimen general. El dirigente sindical ha aportado datos que Andalucía aglutina el 60% de los trabajadores de régimen especial agrario a nivel nacional. Un acuerdo histórico para los trabajadores del campo. De este modo ha calificado el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, el acuerdo social alcanzado por el Gobierno, sindicatos y empresarios que posibilitará la integración de cerca de 500.000 trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general. Desde Comisiones Obreras se ha destacado que estos trabajadores se equipararán a los trabajadores del régimen general en materia de pensiones y diversas prestaciones, y ha asegurado que se aplicará desde el primer día tras la entrada en vigor del acuerdo. La reivindicación histórica que hemos mantenido Comisiones Obreras de equiparar a los trabajadores del campo en materia de seguridad social e incorporarlos al régimen general de seguridad social, eliminando una discriminación histórica absolutamente injusta y que ha lastrado tremendamente no solo los derechos de los trabajadores, sino también la capacidad de desarrollar y de actualizar los medios de producción y las relaciones laborales en el campo. El dirigente sindical ha aportado datos en los que Andalucía aglutina al 60% de trabajadores afiliados a REAS a nivel nacional, con 488.400 trabajadores afiliados de media el pasado 2010, de un total de 819.980 personas. Carbonero ha transmitido que espera que los empresarios cumplan con el acuerdo adelantado y se mantendrán vigilantes en ese cumplimiento. Los empresarios del campo tienen que asumir una cuestión, y es que tienen que garantizar que se aplica la ley para todos los trabajadores y en las relaciones laborales, cuestión que procuran no hacer nunca. Procuran siempre tener a la gente sin dar de alta, procuran siempre estar pagando por debajo de los convenios colectivos, y les está costando, y ahora estará el sindicato muy vigilante para que la contratación que se haga vaya en función de hacer fijos discontinuos, que es el objetivo prioritario y fundamental. A partir de la entrada en vigor de este acuerdo existirán también bonificaciones para los empresarios para ir adaptando y modificando sus sistemas de cuotas a la seguridad social a lo estipulado en el acuerdo, abriéndose un periodo de adaptación hasta 2031. Antonio Perianes, que ha acompañado al secretario general del sindicato en Andalucía, ha destacado que entre los logros conseguidos con este acuerdo se encuentra la posibilidad de que estos trabajadores puedan tener una jubilación anticipada, un aumento de las prestaciones por desempleo, maternidad o paternidad, además de completarse por primera vez la cotización por formación profesional, donde España era el único país europeo que no lo tenía. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana en nuestra comunidad autónoma. Ya sabéis que volvemos al siguiente con toda la información que se produzca aquí en Andalucía. Que disfruten de este fin de semana.